Y vayan abriendo sus Biblias en el capítulo 8 del libro de Hechos. Vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 25. Este es ya nuestro tema 17. Hechos 8, versículo 1 al 25. ¿Listos? ¿Ya lo tienen? Ok, vamos a comenzar con este tema número 17, que le he titulado Instrumentos de luz o de tinieblas. ¿Qué es un instrumento? Creo que es importante definirlo. De acuerdo al diccionario de la lengua española, lo define como un objeto fabricado relativamente sencillo con el que se puede realizar una actividad. Eso es lo que significa de acuerdo a este diccionario. Ahora, en el libro de Romanos encontramos la palabra griega hoplón, así se pronuncia. Ahí encontramos esa palabra que significa implemento, utensilio, herramienta y arma de guerra. Muy interesante el significado que dice en Romanos 6:13, por si quieren tomar el versículo, que dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos, esa es la palabra hoplón, instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos, la misma palabra en el griego, hoplón, instrumentos de justicia. Bueno, este versículo que estamos leyendo aquí en Romanos fue escrito por Saulo de Tarso, que fue primero un instrumento usado por Satanás, pero después se convirtió en un instrumento usado por Dios, llevando la luz del Evangelio a miles de personas. Bueno, el día de hoy, durante esta enseñanza, veremos las vidas de Felipe, el evangelista, y Simón el mago. Felipe fue un instrumento usado por Dios y Simón el mago un instrumento usado por Satanás. Ahora, mientras Felipe proclamaba la verdad de Dios para liberar a los cautivos, Simón el mago los engañaba para mantenerlos en prisiones de oscuridad, donde él mismo estaba. Vamos al versículo 1 de Hechos 8, ahí vamos a comenzar. Y Saulo de Tarso, consentía, es decir, le parecía muy bien, estuvo de acuerdo, ¿con qué? Con que asesinaran a Esteban. Si unimos los versículos anteriores que ya estudiamos la semana pasada. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. ¿Contra quién, hermanos? Contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, dice este versículo. Versículo 2 dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Esto nos indica que la iglesia amaba mucho a este varón de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de sabiduría, lo amaba a la iglesia. Y Saulo, mientras tanto, Saulo, ¿qué hacía? Asolaba, es decir, maltrataba, insultaba a la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba, y lo hacía con violencia, a hombres y mujeres. No le importaba que fueran damas. Arrastraba hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. En pocas palabras, Pablo, en este caso Saulo de Tarso, odiaba intensamente a los cristianos. Versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Lucas conecta la narración del ministerio de Esteban con el de Felipe por medio de estos 4 versículos que acabamos de leer. 2 instrumentos usados por el Señor. En las manos de Dios estaban estos instrumentos. Ahora, la muerte de Esteban
trajo como consecuencia una intensa persecución contra los cristianos, y quien iba al frente de dicha persecución era Saulo, el mismo que aprobó la muerte de Esteban. Como leímos, Pablo maltrataba a la iglesia del Señor, respiraba odio y furia contra ellos, iba casa tras casa y los llevaba con mucha violencia para llevarlos a prisión. Bueno, el Dios soberano, que tiene el control de todas las cosas, estaba permitiendo esta gran persecución con un propósito. ¿Cuál, hermanos? Que su iglesia anunciara el evangelio por todas partes. Y uno de los que predicaba el evangelio era Felipe, uno de los 7 varones que fueron escogidos para servir a las viudas, como ya también lo estudiamos. Ahora es importante mencionar que el foco de atención en el libro de Hechos estuvo primeramente en Pedro. Desde la segunda mitad del capítulo 1 hasta el final del capítulo 5, vemos que el foco de atención estaba sobre Pedro, y su amigo Juan se mantenía un poco de lejos, mientras que los otros apóstoles formaban un fondo de apoyo. Con el problema interno de las viudas, al comienzo del capítulo 6, el protagonista fue Esteban, y ahora entra en escena ¿quién? Felipe, en el capítulo 8. Lucas lleva adelante el drama de la expansión de la iglesia desde que se inició con los 120 discípulos reunidos en un aposento alto en Jerusalén hasta lo último de la tierra, a través de la predicación de hombres frágiles y débiles, pero llenos del Espíritu Santo, como Felipe. Un instrumento que fue usado por Dios para llevar el evangelio a varias partes. Ahora, lo notable de este cambio de foco de atención es que Pedro fue un testigo presencial de todo el ministerio de Jesús hasta su muerte y su resurrección. Por otro lado, Esteban y Felipe fueron creyentes que seguramente llegaron a creer por el testimonio de los apóstoles. Ambos eran judíos helénicos, que no conocieron a Jesús en persona, pero Dios tuvo a bien usar la segunda generación de creyentes para extender el mensaje más allá de Jerusalén y de los judíos. Una segunda generación de creyentes, como la que el Señor está esperando que se levante. Bueno, la palabra de Dios llama a Felipe como Felipe el Evangelista. Vayan conmigo a Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, se incluye aquí el autor, Lucas, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el Evangelista. Evangelista aquí significa predicador del Evangelio, que era uno de los 7. Posamos con él. Felipe aquí recibe el calificativo de lo que realmente era su don. Pero también hace referencia este versículo al oficio de diácono que también tenía. Él había sido elegido junto con otros 6 varones para supervisar la atención a las viudas. En otras palabras, de acuerdo a su oficio, él sirvió en la iglesia y de acuerdo a su don, ministraba como evangelista. El don hizo eficaz el trabajo de Felipe. Evangelizó, como lo vemos también en otros versículos, al eunuco etíope, evangelizó también a los habitantes de Samaria, evangelizó en la zona costera desde Azoto hasta Cesarea. Era un instrumento de luz porque llevaba el mensaje de la luz del evangelio. Miren, hermanos, la palabra de Dios dice en Efesios 4:11, si quiere igual tomar el versículo, dice, y él mismo, refiriéndose a Cristo, que él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí tenemos los dones ministeriales. La palabra de Dios dice también que todos tenemos al menos un don, todos aquellos que somos hijos de Dios, al menos uno. Y que podemos también tener diferentes dones. En este caso, Felipe tenía el don de evangelista. Bueno, los evangelistas son aquellos que tienen este don de predicar el evangelio en cualquier momento y en cualquier lugar. Digamos que tienen esa facilidad
de predicar las buenas nuevas. Uno de los últimos evangelistas que ha tenido una gran influencia en el mundo, quizá usted lo conoce, Billy Graham. Este hombre fue usado por Dios para predicar el evangelio a millones de personas. Sus mensajes estaban 100% centrados en Cristo, porque él sabía que la mayor necesidad que tiene el ser humano es Jesús, es Cristo. Estos hermanos, como Billy Graham, han predicado fielmente el mensaje de salvación, en ocasiones acompañado con el don de milagros. Y Felipe no era la excepción, por eso Lucas lo llama Felipe el evangelista. Ahora es importante no confundir el don de evangelista con el mandamiento del Señor que dijo en el libro de Marcos, Marcos 16:15. ¿Ya tiene el versículo? Y les dijo: les recomiendo que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Les sugiero, ¿verdad que no dice así? Dice, id. Ese es un mandamiento. Por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No todos tienen ciertamente el don de evangelista, pero todos nosotros debemos predicar el evangelio. ¿Cómo? Con nuestras palabras y con nuestra vida. Vamos al versículo 5, vamos a regresar a Hechos 8, versículo 5. Ya vimos que Felipe tenía este don de evangelista. Y lo vamos a comprobar a través de todos estos versículos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora es importante mencionar que predicar en Samaria era como entrar a la boca del lobo, porque los judíos, especialmente los de Jerusalén, odiaban a los samaritanos y los consideraban inmundos. Estos a su vez también rechazaban a los judíos, por lo que había un profundo odio entre ellos. Todo esto hace notable la extensión del evangelio donde en Samaria. Hermano, la realidad es que como el día de hoy, en muchos lugares, en Samaria había una gran necesidad de penetrar una barrera gigantesca establecida por la cultura y la religión. Y solo el poder del evangelio de Cristo podía hacer eso, podía lograrlo. El versículo dice claramente que Felipe les predicaba a Cristo. La proclamación del evangelio que llevó a cabo era la misma que la de los apóstoles. Era consistente en anunciar a Cristo. Era, por tanto, una evangelización cristocéntrica. Y aquí es importante. Aquellos que tienen el don de evangelista tienen que tener una comprensión correcta de lo que es el evangelio. Porque se han levantado evangelios diferentes, dice Gálatas. Cristocéntrica. Y hermanos, nosotros sabemos que las personas necesitan la palabra de Cristo. No nuestras palabras, ni tampoco la psicología o las filosofías que ofrece este mundo, y menos las palabras de agoreros o brujos como Simón el Mago, que vamos a ver más adelante. Menos eso. Y hay gente que consulta a los brujos, a los agoreros. ¿Cuántos de aquí han consultado a un brujo o un agorero? Ahorita no, pero a ver antes. Sí hay gente y lo sigue haciendo. Versículo 6, ahí en Hechos 8. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Qué decía? Todo lo relacionado al evangelio de Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Las personas estaban escuchando atentamente el evangelio de Cristo. Y Dios respaldaba el mensaje de su evangelio con milagros, como lo menciona también
el siguiente versículo, 8:7. Porque de muchos, no eran pocos, eran muchos, que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos, muchos otra vez, y cojos eran sanados. Las señales, los milagros que respaldaban el mensaje tenían que ver con la liberación de endemoniados. Felipe echaba fuera los demonios de muchas personas. Ahora, la Escritura no dice que los reprendía o los ataba. Eso no lo dice. Bueno, asimismo, muchos paralíticos y cojos eran sanados. La promesa que Jesús había hecho, vemos aquí que se cumplió literalmente, como lo podemos ver en Marcos 16:17, que dice así: y estas señales, estos milagros seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y lo estamos viendo aquí en la vida de Felipe, el evangelista. El problema de algunos cristianos es que les ponen un gran énfasis a estos versículos que acabamos de leer y olvidan el versículo anterior, el 15. El orden es claro: las señales siguen a la predicación del evangelio y no al contrario. Nosotros creemos en los milagros y ya hemos estudiado bastante el tema. Felipe el evangelista predicaba a Cristo y los milagros seguían después a la predicación del evangelio. La luz del evangelio llegó a estas personas de Samaria. Como dice la Escritura, luz les resplandeció, como dice Mateo 4:16. Luz les resplandeció. Ahora, hermanos, vamos al versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hechos 8, versículo 8. Es decir, el gozo acompañaba al mensaje del evangelio. Al producirse sanidades espirituales y físicas, la gente se llenó de gozo. Y solo recordemos, cuando el Señor llegó a nuestras vidas, nuestra tristeza se convirtió en una alegría incontenible, ¿sí o no? Y con razón el salmista escribió lo siguiente: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. En medio de la predicación del evangelio, de los milagros de Dios y del gozo de las personas que escuchaban atentamente la palabra de Cristo, aparece un pero, indicando la aparición de un personaje que fue un instrumento utilizado en las manos de Satanás para engañar a las personas, un instrumento de tinieblas. En contraste con la obra evangelizadora de Felipe, que quería que las personas se acercaran al Señor, este mensajero de Satanás las quería mantener lejos del Señor, como lo vamos a ver en el versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado, subraya esta palabra, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. La biografía de este hombre se puede sintetizar fácilmente. Su nombre era Simón, su oficio el de mago, su profesión era la de engañar al pueblo. Y hermanos, Satanás no ha cambiado su estrategia. Al ser el padre de mentira y el engañador por excelencia, él trabaja día y noche para seguir engañando a las personas por medio de nuevas líneas de pensamiento. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus pensamientos, sus planes, sus ideas.
sus argumentos. Todos los ataques de Satanás tienen que ver con ideas, con pensamientos, con argumentos, con filosofías y con todo tipo de ideologías. Ahora Satanás opera de esta manera y se ha infiltrado en las iglesias cristianas, en donde en algunas se enseñan doctrinas de demonios, enseñadas por falsos profetas. Bueno, es triste decirlo, pero hay una gran cantidad de iglesias que se dicen cristianas, pero han adoptado toda clase de ideologías y de pensamientos humanos. Creo, desde mi punto de vista, que el peor dardo que está lanzando Satanás en la actualidad es hacerle creer a muchos en las iglesias que son hijos de Dios cuando no lo son. Satanás les hace creer que porque asisten a la iglesia ya son cristianos, ya son hijos de Dios. No importa que vivan hundidos en el pecado. Para mí ese es el peor dardo que está lanzando. Tú sigue pecando, no importa. Dios es bueno y abusan de la gracia de Dios. Yo me pregunto, hermanos, los que se quitan la vida, ¿cuál voz están escuchando? ¿La voz de Dios o del engañador? Porque hay iglesias cristianas donde ellos afirman que si un cristiano se quita la vida se va con Dios. Qué peligroso. Qué peligroso es esa línea de pensamiento. Es muy peligroso. Bueno, pues este mago, llamado Simón, instrumento de tinieblas, engañaba a la gente de Samaria con su magia, con milagros mentirosos. La gravedad de las prácticas de Simón era que estaban relacionadas con el ocultismo y la hechicería. Por eso aquí que hay algunos jóvenes, no se les ocurra entrar a todo ese tipo de prácticas ocultas. Es muy peligroso, muy peligroso. Sabemos que existen los charlatanes, pero otras cosas sí existen y son reales. Este hombre practicaba el ocultismo y la hechicería. Bueno, este tipo de magia tiene su origen en Satanás y está en abierta oposición a Dios, que ya había establecido en su palabra la prohibición de involucrarse en todo este tipo de prácticas oscuras, como lo vamos a ver en Deuteronomio 18, al versículo 12. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ya lo practicaban en Egipto. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hay gente que habla con los muertos, con sus muertos. La Biblia lo prohíbe. Que consultemos a los hechiceros, a los agoreros. Esto incluye todo ese tipo de prácticas ocultas, la santería, y podemos abundar más. Versículo 12, porque es repugnante, porque es asqueroso. ¿Para quién? Para Dios. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. La Biblia enseña que quienes practican este tipo de magia también están excluidos de la ciudad santa y su destino es el lago de fuego. Véanlo conmigo en la palabra. Apocalipsis 21:8.
y después vamos a leer Apocalipsis 22:15. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 22:15 dice: mas los perros estarán afuera, los inmundos, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ahora, hermanos, por otro lado, debemos de tener mucho cuidado porque Jesús en Mateo 24 habló de la proliferación de muchos falsos cristos y falsos profetas. Y este mago estaba engañando a muchos. Mateo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán, no a pocos, a muchos. Mateo 24:24 también dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, grandes milagros, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? A los escogidos. ¿Qué pasaría si el día de hoy se levantara un falso Cristo y quisiera ese tipo de milagros? Miren, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros no estudiamos la Escritura, no estudiamos la palabra de Dios, la verdad de Dios, nos van a poder engañar fácilmente. Peor aún, dice que muchos se van a enfriar por el aumento de la maldad. Entonces, todos esos que están fríos, que están apáticos, que están lejos de Dios, van a ser los primeros en caer. No se vayan con la finta, hermanos. Vayan a la palabra. Prueben los espíritus, dice la Biblia, refiriéndose a hombres. Prueben si son de Dios o no, si son instrumentos del uso de tinieblas. Ahora, basándose en estas prácticas mágicas, Simón el Mago hacía alarde ante todos de ser un grande. De este modo engañaba a la gente y se elevaba sobre todos al considerarse que había recibido poderes divinos. Esto, hermanos, debería de servirnos de advertencia a cada uno de nosotros. Es fácil caer en la tentación de considerarse alguien grande en la obra de Dios. Recordemos que somos instrumentos de Dios, que Dios nos usa, pero algunos ya se creen el apóstol Pablo o hasta el ángel Gabriel. No cabe duda que a lo largo de los últimos años se ha detectado un creciente interés en algunos cristianos de exhibir títulos académicos y capacidades didácticas ante las congregaciones con el fin de impresionar al auditorio. Eso no impresiona a Dios, hermano. Nuestros títulos, todo eso, Pablo dijo, eso es basura. Pero llama la atención que en algunas iglesias cristianas, yo he visto videos, en donde pasan al predicador, parece Dios, hermano. Después de que dan todas sus credenciales, todos le aplauden. Y es triste porque he visto algunas convenciones donde están también pastores y ahí conversando, hablando de su sabiduría. Y un día escuché algo que aplaudió toda la gente y yo dije, ¿por qué aplauden? Se supone que estudian la palabra de Dios. Fíjense lo que dijo este hombre. Alguien le preguntó, ¿tú qué piensas de que de aquellas personas que dicen que no es necesario hablar para predicar el evangelio? Fíjense lo que dijo. Esa es la cosa más estúpida que he escuchado. ¿Están de acuerdo con eso? Yo no. Porque con nuestra vida se predica el evangelio, hermanos.
Es ciertamente con con las palabras, pero también con nuestra vida. Somos cartas abiertas, dice el apóstol Pablo. Somos una Biblia abierta para los demás, con nuestras acciones. ¿O no lo dice así también a las mujeres? Que por causa de su conducta, su esposo puede venir a los pies de Cristo. Entonces no se vayan con la finta. Y todos aplaudiendo. Amén. La iglesia está sobrada de grandes y necesitada de siervos. Siervo inútil es el título de mayor dignidad al que podemos aspirar. Que los hombres nos consideren como siervos de Cristo. El problema es que también otros utilizan este título de siervo como que, wow, el gran siervo de Dios. No me le puedo acercar porque es el gran siervo de Dios. Somos esclavos de Cristo, somos servidores. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, que tomó la toalla y que empezó a limpiar los pies de sus discípulos. Estamos para servir. No olvidemos que el que se exalta será humillado, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 10. Versículo 10. A este, refiriéndose a Simón, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Estaban atentos. Ahora, hermano, ¿se ha dado cuenta que generalmente las cosas místicas o supersticiosas atraen a multitudes? ¿Sí o no? Atraen. Y más cuando se convocan esos congresos o reuniones que dicen señales y milagros, vengan por su milagro. No, pues todos quieren ir por su milagro. Pero si el título del congreso es maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a su iglesia, nadie llega. Les gusta la magia, las cosas sobrenaturales, les gusta ver el gran poder de Dios, como creían estos. Las personas estaban fascinadas por los prodigios engañosos de Simón y se las atribuían al gran poder de Dios. Y después les preguntas a esas personas, ¿cómo estuvo la reunión? Poderosa, hermano. ¿Y qué aprendiste? Fíjate que no me acuerdo, pero vi el poder de Dios. Salen emocionados de las reuniones y el esposo sigue pegándole a su esposa. Y el hijo hundido en la pornografía y en la drogadicción o en otro tipo de problemas. Pues no, que era el poder de Dios. El poder de Dios transforma y cambia las vidas. Cambia nuestra manera de pensar y de vivir. El poder del Evangelio. Hermanos, no aparece en el texto que Simón dijera que era alguien grande, pero no hizo nada para evitar que lo llamaran así. Y eso es un peligro para todos aquellos que enseñamos la palabra de Dios. Nosotros tenemos que frenarlos, porque el hombre es muy dado a idolatrar, a seguir al hombre, a seguir al pastor. Y sabemos que la autoridad y el poder residen en la palabra de Dios y no en el predicador. ¿Están de acuerdo? Está en la palabra de Dios, hermanos, no en el predicador. Esta característica es de los falsos maestros también. Las palabras de sus mensajes eran oídas atentamente por todos. No se dormían, Los tenía bien entretenidos el mago. Estaban atentos desde el más pequeño al más grande. No cabe duda que este Simón tenía una gran audiencia
y despertaba admiración de muchos. Vamos al versículo 11 para seguir avanzando. Hechos 8:11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Los tenía ahí cautivados, fascinados con lo que hacía. El modo del engaño descansaba en la práctica de las artes mágicas. Los tenía asombrados a todos. Y el engaño no era reciente, sino que venía de tiempo considerable, es decir, desde hacía mucho tiempo. Y así hay muchos engañados por Satanás desde hace mucho tiempo, dentro y fuera de la iglesia. En nuestro pasaje, nuevamente aparece un pero este pero aparece brillando con gran intensidad ante los engaños oscuros de Satanás. Lean conmigo el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Otra vez aparece en la escena Felipe el evangelista. Y recordemos que Felipe fue a Samaria con el propósito de predicar el evangelio. El mensaje era sobre el reino de Dios. Este concepto se usa frecuentemente en relación a la manifestación del rey enviado en una misión para salvación. Es el mensaje que proclamaba Juan el Bautista. Y no cabe duda que el evangelio del reino tiene que ver con la formación de un pueblo que acepte la soberanía de Dios y que esté bajo el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores, entregándole su vida. Son aquellos quienes el apóstol Pablo dice que son libertados de la esclavitud del pecado y trasladados a una nueva posición, el reino de su amado Hijo, como dice Colosenses 1:13. Ahora, junto con el reino, Felipe anunciaba el Salvador, anunciaba al Señor Jesucristo, lo proclamaba entre ellos como el Salvador y el Mesías anunciado por los profetas. La respuesta en fe de los samaritanos al mensaje de Felipe era una realidad. La gente se estaba convirtiendo al Señor. Y muchos, para identificarse de que eran del cuerpo de Cristo, comenzaron a bautizarse. Aquellos que se entregaban a Jesús eran bautizados. Y sabemos que el bautismo nos salva. Pero también tenemos en la Escritura esa enseñanza. Eran bautizados tanto los hombres como mujeres. Ahora es interesante apreciar nuevamente que el bautismo era de personas adultas y no de niños. ¿Cuántos eran los bautizados? No se menciona. Solo se dice que se bautizaban todos los que habían creído. Versículo 13, Hechos 8:13. Este versículo es muy interesante. También creyó Simón mismo, Simón el mago, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba asombrado. Miren lo que dice Marcos 16:16. Voy a repetir lo que dije en el versículo 13. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado. Creyó y se bautizó. Marcos 16:16, ¿qué dice? El que creyere y fuere bautizado, primero hay que creer para ser salvo. Y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Si ponen atención en el versículo, dice, mas el que no creyere, tampoco se agrega y no se bautice, será condenado. Entonces la importancia de creer para ser salvo. Sabemos que es por gracia, por obra de Dios. El que creyere fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pregunta,
Simón creyó y fue bautizado. ¿Se salvó? Vamos a estudiar. Simón el mago. Que no dudo de muchos testimonios, ¿no? De gente que estuvo como satanista. Hay muchos testimonios de gente que se ha entregado al Señor, que el Señor los ha rescatado de ahí. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, estaba muy cerca de Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. La pregunta aquí que tenemos que hacer es, ¿en qué creyó Simón el mago? ¿Realmente creyó en Jesucristo? ¿Quería aceptarlo en su vida? Por el contexto, vemos que creyó en el poder del nombre de Jesús. Es decir, Simón quería tener ese poder que Felipe tenía. Él no quería a Cristo. Él quería el poder. Él quería tener aquel poder para incrementar sus poderes mágicos. Por eso creyó. Mientras unos buscan sus milagros, otros buscan servirse de Dios. La fe de este hombre era vana. La fe de este hombre era una fe de demonios, porque los demonios también creen y tiemblan. Es lo que dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Shema Israel. ¿Jehová Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? Oye Israel, Shema Israel. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Simón también fue bautizado, se colocó y se infiltró entre los creyentes. Da la impresión de que Simón observaba todo lo que hacía Felipe como si se trataran de poderes mágicos. Sus ojos de mago, y sus deseos de hacerse grande ante los ojos de los demás lo llevaban a estar permanentemente al lado de Felipe. Estaba interesado en descubrir el secreto que Felipe el evangelista tenía para llevar a cabo aquellos prodigios. Pues ¿cómo le hizo? Voy a acercarme a Jesús para ver cómo hizo ahí el agua en vino. Por ahí andan unos magos que dicen que convierten el agua en vino. Y nada más le echan polvito ahí, ¿no? Para que no se den cuenta. Se acercaba para ver, a ver cómo le hace. Cuando más permanecía junto a Felipe, tanto más crecía su asombro por los prodigios que hacía Dios por medio del evangelista. Es evidente que el interés de Simón no estaba en Jesucristo, sino en los poderes que Felipe manifestaba para utilizar ese poder y continuar con su trabajo de mago. Pero al final, hermanos, se manifestó lo que había en su corazón, lo que realmente era un instrumento de tinieblas. Vamos al versículo 14, 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Nuevamente aparecen aquí esos buenos amigos, Pedro y Juan. La noticia de lo que había ocurrido en Samaria como resultado del ministerio de Felipe llegó al conocimiento de la iglesia en Jerusalén. Ellos oraron por Felipe cuando los escogieron para ser esos varones y servir las mesas. Es decir, tenían el respaldo de los apóstoles. Porque es importante este punto debido a que a veces gente o personas inician con sus propias iglesias, pero no tienen el respaldo de Dios. O hay una división y empiezan a hacer sus iglesias también. Felipe sí tenía el respaldo. Por lo que en común acuerdo, los 12 apóstoles tomaron la determinación de mandar a Pedro y a Juan
La presencia de los apóstoles equivale a una identificación con una nueva obra que nacía. Dios estaba uniendo a judíos y samaritanos en un solo cuerpo, la iglesia. Dos detalles interesantes. Juan es enviado a Samaria con una misión apostólica en relación con los creyentes de aquel lugar, para aceptarlos como iguales en la iglesia. Pero unos años antes, este mismo Juan, el apóstol del amor, durante su ministerio, mejor dicho, durante el ministerio de Jesús, este mismo Juan le había pedido al Señor que lo dejara orar para que descendiera fuego del cielo, para que los consumiera, porque no les habían dado hospedaje. Este mismo Juan que fue. Bueno, aquí el apóstol del amor ya había entendido muchas cosas. Ahora iba a recibirlos como hermanos, hijos del mismo Padre, discípulos del mismo Señor, miembros en el mismo cuerpo. En segundo lugar, el nombre del apóstol Juan, hermanos, no volverá a mencionarse más en este libro, a partir de este versículo. Detalles interesantes. Vamos al versículo 15 y versículo 16. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bautizar en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque también hay otras iglesias que dicen, no, si no te bautizaste en el nombre de Jesús, tienes que volver a bautizarte. ¿Ustedes qué opinan, hermanos? ¿Cuál es el correcto? Bautizar en el nombre de Jesús, aquí equivale a bautizar conforme a la revelación plena de lo que el Señor había mandado. Es decir, en virtud del mandamiento que Jesús ya les había dado a los apóstoles. ¿Cuál? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es en el nombre del Señor. Es el bautismo conforme a lo que Él ya había establecido. Versículo 17 dice, entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Bueno, como también ya lo hemos estudiado, este libro es de corte narrativo histórico, por lo cual no es recomendable sacar doctrina. Porque yo podría decir, bueno, hermanos, ¿quiénes quieren recibir al Espíritu Santo? Pásenle. Voy a poner mis manos sobre sus cuellos para que reciban al Espíritu Santo. Ahorita que tengo la oportunidad, ¿no? No es recomendable, pero muchos lo toman literal y sacan doctrina. Y pasen, hermanos, y algunos hasta les soplan. Y la gente se cae, pero del mal olor. ¿Sí han visto personas que hasta soplan? Pastor, no. Pues huevo con jamón y no sé qué más por ahí. ¿Cuál espíritu, verdad? Vemos aquí que los apóstoles hacían esto y recibían el Espíritu Santo. Pero recuerden que cuando nosotros nacemos de nuevo, recibimos el Espíritu Santo, somos sellados. Otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. También ya lo estudiamos, hermanos, ya lo estudiamos. Tampoco dice que se caían las personas. Ahora, Dios es todopoderoso, sí, y Él puede hacer lo que Él quiera. No dudo de su poder. La imposición de las manos era una señal de identificación con aquellos creyentes. Versículo 18, para avanzar. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, muchos quieren hacer esto. Todo lo quieren solucionar con dinero. Todo lo quieren solucionar con dinero. Pero son los
hombres más desgraciados y más pobres que existen a veces. Que lo único que ofrecen es dinero. Varones, nuestra responsabilidad como hombres de Dios va más allá de llevar dinero. Mucho más allá. Lo que enseña la palabra de Dios es inmensamente abismal esa diferencia entre solamente llevar el dinero y decir, arréglatelas. Me voy a trabajar 10, 12 horas. Ten, ahí está el dinero. No. Y todos los problemas que están en la casa. No sabes que tu hijo está en esos problemas, que tu esposa está sufriendo en esto, que tiene esto, y no te das cuenta de nada. Porque todo lo quieres solucionar como este mago, ofreciendo dinero. Simón no se separaba de Felipe y presenció la imposición de manos a los samaritanos y el resultado de la acción del Espíritu. Con toda seguridad, las manifestaciones ocurridas en Jerusalén se repitieron en Samaria. La presencia del Espíritu se evidenciaba mediante señales externas que incluso podrían tratarse de milagros sobrenaturales. Simón fue testigo presencial del poder de Dios y como mago pensaba que el poder residía en Felipe. Que el poder que residía, en Felipe procedía de los apóstoles y que mediante la imposición de manos se impartía a los nuevos creyentes este poder espiritual. Es lo que creía. De otro modo, que ellos tenían las facultades personales para impartir tal poder a quien ellos quisieran. Simón también quería tener aquel mismo poder, que según su equivocado pensamiento estaba en los apóstoles. Con toda seguridad, Simón había adquirido muchos de sus trucos mágicos de otros magos. ¿Cómo? Pagando con unas buenas sumas de dinero. Era el momento de conseguir también el poder del Espíritu, de manera que ofreció dinero a Pedro y a Juan. Aquí comenzó la manifestación del pecado que se llama simonía, ofrecer dinero para alcanzar posiciones religiosas o comprar algún determinado oficio eclesial. Aquí comenzó, hermanos. Vamos al versículo 19. Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Pregunta, ¿estaba Simón tratando de sobornar a Pedro y a Juan, ofreciéndoles dinero? No necesariamente. Él pensaba que podría comprar aquello que deseaba, como lo había hecho en otras ocasiones. Es posible que tenía en mente llegar a ser un grande en la iglesia de Samaria, como ya lo era en la práctica de las artes mágicas. Él no estaba dispuesto a ser un subordinado de los apóstoles. Si podía, ser un grande en la iglesia. Un grave error de este hombre fue poner al Espíritu Santo a nivel de cualquier mercancía que podía comprarse o venderse por unas cuantas monedas. Simón había pecado gravemente contra Dios, manifestando un absoluto conocimiento espiritual y poniendo en evidencia que no había ejercido fe salvadora en Cristo. Simón deseaba también poder comunicar o impartir a otros los poderes espirituales que pretendía adquirir de los apóstoles. De ese modo, como a ellos, estaba dispuesto a pagarles por el don. Además, como él les impartiría a quien él quisiera, podía tener el control según él. La gravedad de este asunto es notable. Estaba poniendo al Espíritu Santo al mismo nivel de sus trucos baratos de magia, como si fuera un poder que pudiera controlarse por el hombre. Pero veamos la respuesta contundente de Pedro, que aparece otra vez en escena. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Era el portavoz del grupo de los apóstoles.
La respuesta fue contundente de Pedro y precisa. Posiblemente Simón no estaba preparado para recibir aquellas palabras. Él estaba preparado para, vente para acá, no quiero que nadie nos escuche. Dame unos 3,000 pesitos nada más. Pero Pedro era un siervo de Dios. Porque tiempo antes Pedro le había dicho al paralítico, que ya también estudiamos, no tengo plata ni oro. Y aquí ahora lo vemos rechazando la plata y el oro. Es decir, el dinero que se le estaba ofreciendo. Ambos apóstoles, Pedro y Juan, mostraron un rechazo a la oferta. No se dejen corromper, hermanos. Las palabras de Pedro fueron contundentes. Que tu dinero vaya a la perdición, como irás tú. Las palabras de Pedro tienen una enorme trascendencia porque se refieren a la condición de tinieblas en la que estaba Simón. Estaba encarcelado en prisiones de maldad. Ahora, nótese el contraste entre los siervos de Dios y Simón el mago, entre los instrumentos de luz y de tinieblas. Aunque Jesús dijo a sus discípulos que el obrero es digno de su salario y que quienes proclaman el evangelio deben recibir adecuada remuneración por su trabajo, Él nunca les dijo que cobraran por sus servicios. Y hay gente que cobra por predicar el evangelio, por orar. Pasen aquí y les cobra. Pero antes pongan una ofrenda aquí para que Dios responda a nuestras oraciones. Eso es robar. Una ocasión a mi mamá le pasó algo similar con un supuesto, no lo sé. Y fue a orar por una situación y después le pidió dinero. Pablo dice de manera categórica también, más adelante, que él no quería oro ni plata, ni ropa de nadie, sino que trabajaba con sus propias manos para satisfacer sus necesidades. Eso lo podemos ver en las cartas de Pablo y en Pedro también. Hermanos, a los creyentes no se les cobra por los beneficios espirituales que reciben, y tampoco ellos deben de pagar. Porque Jesús dijo, ¿de gracia recibisteis? Entonces, dad de gracia. Esto está en armonía con el ejemplo que encontramos de Elías en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? No tenemos todo el tiempo. Pero Elías se rehusó a aceptar los regalos por la sanidad de Naamán el leproso. Y vaya que le insistía. Pero ¿quién sí los aceptó? Giezi, su siervo. Y la lepra de Naamán se le fue a Giezi por la codicia que había en su corazón, por avaricia. De la misma manera, Simón pensó en los beneficios espirituales a través de una actitud comercial. El grave problema de Simón era que pensar que el don de Dios, es decir, el Espíritu Santo, se podía comprar con dinero. Versículo 21, Hechos 8:21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, le dijo Pedro. Simón no tenía parte ni heredad en este asunto. Equivale a no ser de la comunidad cristiana que había recibido el Espíritu Santo. Cuando dice que no tenía parte, está haciendo una clara referencia a la comunión propia entre cristianos. Por otro lado, no tener heredad indica que no tenía posesión alguna con los creyentes en las bendiciones propias de los herederos del reino de Dios. Es una confirmación más de la condición de Simón, como de un congregante nominal. ¿Cuántos habrá nominales? De lejos, yo no me quiero meter con Dios, pastor. Pues regrésate mejor al catolicismo entonces.
para que vayas cada semana también a congregarte ahí. Un congregante nominal que no había recibido la salvación por la fe. La razón que sustenta las palabras anteriores es que el corazón de Simón no era recto delante de Dios. Esto mismo se dice de los israelitas rebeldes contra Dios, que tampoco tenían un corazón recto ante el Señor. Todo cuanto había hecho ante Simón, su manifestación de aceptar que Jesús es el Señor e incluso el bautismo, no tienen significado alguno porque su corazón no había sido regenerado. El pensamiento de Simón era malo porque salía de un corazón corrompido, enfermo. Las viejas pasiones de la carne afloraban ahora, manifestándose en una pecaminosa forma de codicia. Versículo 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Este hombre no cayó fulminado como Ananías y Zafira, ya se dieron cuenta. El primer paso que Pedro pone delante de Simón para la oportunidad, para alcanzar la salvación, es mediante el arrepentimiento. Por eso aquellos que tienen el don de evangelista tienen que conocer bien estas doctrinas fundamentales. El arrepentimiento, la salvación, porque van a ir a predicar el evangelio. Y no vayan porque algunos pueden tener el don, a predicar, se suben a los camiones, a las plazas y por todos lados, y no vayan a predicar que Dios los quiere hacer ricos. O que Dios, Dios está tan desesperado por tu vida. Ábrele tu corazón, está como un viejito allá afuera llorando. ¿Qué es eso, hermanos? Eso no es el evangelio. Ahí está afuera, ábrele tu corazón, permítele que entre. Ese no es el evangelio. Pedro lo estaba llamando a que se arrepintiera, a que tuviera un encuentro personal con Cristo, el único Salvador, reconociendo que era pecador y que en esos momentos era un instrumento de Satanás. La situación era grave, porque el arrepentimiento tenía que ver, como se dijo antes, con un genuino ejercicio de fe. Simón había manifestado antes que no tenía una verdadera fe y que no la había ejercitado creyendo verdaderamente en Jesucristo. Ahora tenía la oportunidad de hacerlo, pero dada la condición de su corazón, el apóstol apunta a la voluntad de Simón para arrepentirse verdaderamente. Él no estaba cerrando la puerta de esperanza, ¿se dieron cuenta? Aunque su pecado era grave. Hermanos, y nosotros no somos nadie para cerrar las puertas a los pecadores, no. El mensaje del evangelio es para todos. El mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, no es un mensaje de odio contra ellos, es un mensaje de amor. Pero por amor tenemos que decirle lo que dice la palabra de Dios, que es pecado lo que están haciendo. No es un mensaje de odio contra los homosexuales, hermanos, o contra aquellos que practican todo tipo de pecado. No, es el mensaje de amor más grande y más sublime que hemos recibido de nuestro Dios. Amén. No es un mensaje de odio. Porque a veces nos sentamos en la silla del fariseo nosotros, como nos creemos los más santos, los más espirituales, ni siquiera nos queremos acercar a ellos. Solamente recuerda de dónde nos sacó el Señor a nosotros. Solamente recordemos eso. Tenemos que verlos con compasión. ¿Qué significa ver con compasión y con misericordia? Ponerte en el lugar de Él. Ponte en su lugar. Ponte en el lugar del drogadicto, ponte en el lugar del homosexual, ponte en esos lugares. ¿Tú crees que la están pasando bien? Muy mal, muy mal. Cada día se levantan y se quieren quitar la vida. Porque se ven miserables, porque se ven sucios, porque se ven sin Dios y sin esperanza en el mundo. Como antes estábamos nosotros.
No somos nadie para cerrar la puerta a los pecadores. Y solamente Dios sabe el final de nuestras vidas. Versículo 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Así están las personas. En prisiones de maldad. Y sí, hermanos, a veces nos insultan, nos dicen muchas cosas, pero tenemos que seguir mirándolos con amor. Mirándolos con amor. Y por amor, decirles la verdad del Evangelio. El corazón de Simón también estaba lleno de amargura. El apóstol aquí utiliza la frase hiel de amargura. Es una expresión semejante a la que emplea el escritor de la epístola a los Hebreos cuando habla de raíz de amargura. Las palabras que definen la situación están tomadas de una referencia del Antiguo Testamento. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, como dice Deuteronomio 29:18. Y la amargura fructifica en el corazón en donde brota. La contaminación comienza proyectando amargura en donde ha brotado la raíz de la amargura. Pero no solo queda el problema en él solo, en este caso en Simón, sino como planta venenosa se extiende y puede contaminar a otros. Si Simón hubiera continuado en la congregación de Samaria, en la condición en que se encontraba, hubiera extendido su amargura afectando a muchos. Eso es terrible también, vivir en amargura, con el corazón amargado, porque esa persona se está muriendo en vida y no solo eso, va con los demás y empieza a derramar todo el veneno por todos los demás, hablando mal de la gente, hablando mal de los hermanos. Arrepiéntete también de ese pecado de amargura. El corazón de Simón estaba amargado y resentido porque estaba lejos de Dios. Además de la amargura, presentaba también ataduras de maldad. Era un hombre atrapado en la injusticia. El orgullo y la ambición lo habían llevado a ese estado, a esa condición. Simón era esclavo del pecado, sujeto por cadenas de maldad. Versículo 24. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Simón se sintió atemorizado por las palabras de Pedro, pero no da muestra alguna de arrepentimiento. Simplemente pidió la intervención de los apóstoles para que las penas por su pecado no le alcanzaran. Casi seguramente se trata, hermanos, de un convencido y no de un convertido. Muchas iglesias están llenas de convencidos. Me convenció la palabra el día de hoy. Me gusta cómo se enseña la palabra. Pero no se han convertido. Su corazón no ha sido regenerado. No dan muestras de frutos dignos de arrepentimiento. Siguen siendo los mismos de hace 10 años. Siguen en el alcohol, siguen en todo tipo de pecado. Y es imposible, hermanos, que una vez que le entregamos nuestra vida al Señor, sea la misma de antes. Es imposible. Pudo haber conocido intelectualmente a Cristo, pero tal vez nunca fue conocido por Cristo. Nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Con todo, pudiera apreciarse que él había comenzado un cierto cambio de actitud y por tanto estaba en el camino de arrepentimiento. Esto es sorprendente porque es muy parecido a la respuesta que le dio también el faraón a Moisés. ¿Recuerdan la historia? Que pidió que oraran a Dios por él. Sin embargo, nunca manifestó arrepentimiento. Les leo Éxodo 9:28. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Estaba rogando
Intercede por mí para que se termine esto. Algunos creen que Simón pidió misericordia y que esto era una señal de arrepentimiento, pero también puede tratarse de una reacción de miedo por lo que le habían dicho y de la que quería escapar. Hermanos, la verdad es que la Escritura guarda silencio sobre todo esto, lo que no permite establecer un sustento bíblico definitivo, y solo Dios sabe si fue salvo o no. Hay muchas tradiciones de la iglesia primitiva acerca de Simón. Su nombre aparece en varios escritos muy antiguos como el fundador de una rama del gnosticismo, pero no hay mucha certeza en eso. ¿Qué es el gnosticismo? Bueno, el propósito fundamental de esta rama o de esta filosofía o pensamiento es acceder mediante la mística y la intuición al misterio de lo divino. Lo que debemos aprender de este suceso es el peligro verdadero que presentan muchos que llegan a Cristo procedentes de religiones falsas, utilizando la magia y la hechicería, y que no entienden la realidad de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Se infiltran como instrumentos de luz, pero no lo son. Por lo tanto, es necesario darles un periodo de enseñanza intensiva y de prueba para exponerlos a las verdades de la luz del Evangelio y librarlos del error que esclaviza sus vidas. Además, las palabras duras de Pedro nos muestran que hay que enfrentar el error doctrinal de inmediato y con firmeza. Es necesario conocer la verdad y defenderla a todo costo ante errores graves. En nuestro medio hay una gran cantidad de doctrinas falsas que tienen apariencia de piedad. Es necesario denunciar lo falso, explicarlo con claridad y exponer las consecuencias de seguir eso. Es peligroso. Es que es lo mismo, no es lo mismo. Es que utilizan la misma versión Reina Valera, pero no es lo mismo. Como les enseñaba a los matrimonios, es antibíblico con tan solo el nombre. Pare de sufrir. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Cómo que pare de sufrir? Y todos van a pagar por sufrir. Les llevan ahí a ver, y vamos a sacar una agüita del Jordán, del río Muerto, y no sé, de tantas cosas. Y que vamos a traer una hojita que me traje de Israel, tiene poder. Vean, cómo se infiltra todo eso. Y la gente cree, está atenta, como estaban atentos con el mago ahí, viendo la hojita. ¿Qué tal el agua bendita que te ponías en los oídos? Algunos hasta se la tomaban. Oh, wow. Ya te cambió de seguro eso. Es importante exponer todo esto, hermanos. Es importante. En esta época de tolerancia, nos ven como despreciables. Pero la verdad de la Biblia, la verdad del Evangelio, no la vamos a negociar. Jamás. Y tolerar la maldad nunca trae provecho a nadie. Nunca. Versículo 25. Y ya terminamos. Y ellos habiendo testificado y hablado, ¿qué? La palabra del Señor. Andaban con sus rollos mágicos y ese tipo de cosas. Se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Cristo murió por ti. Cristo te ama. Eres un pecador. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Durante un tiempo Pedro y Juan, junto con Felipe, estuvieron evangelizando y enseñando a los nuevos convertidos. La misión de los apóstoles en Samaria había concluido, por lo que iniciaron el regreso al lugar de procedencia que era de Jerusalén. Pero en su regreso, ¿qué hacían?
aprovechaban las oportunidades para evangelizar en las aldeas y localidades que se encontraban en el camino. Llevaban la luz del Evangelio porque, al igual que Felipe, eran instrumentos de luz usados por Dios. Felipe, el evangelista, un instrumento de luz. Simón el mago, un instrumento de tinieblas. Bueno, hemos terminado. Levántese, hermano, ya para orar. Pero antes, le damos un aplauso al Señor por su palabra y le damos la gloria a Él. Porque su palabra es verdad. Porque su palabra nos quita las vendas. Es luz que penetra en todo lo interior de nuestro ser y nos cambia. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos tus verdades. Gracias por dejar este hermoso libro en nuestras manos, que es como una lumbrera que alumbra nuestro camino en medio de un mundo en tinieblas. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos la gloria, la honra y la alabanza y nos rendimos a ti, Señor. Nos doblamos ante ti, ante el Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, úsame, Señor, para llevar tu palabra, para predicar tu palabra, para llevar la luz de tu evangelio a tantas personas que están siendo engañadas por Satanás. Ayúdanos, Señor, y tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No vamos solos, tú vas con nosotros, Señor, como poderoso gigante, Dios. Y no es en nuestras fuerzas, no es con nuestra sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo, Señor. Es en tus fuerzas, Dios, no en las nuestras. Tú traerás el cambio, Señor, a cada corazón. Lo único que tú pides es que prediquemos, que sigamos avanzando, Señor, y que anunciemos el Evangelio como lo hacían los apóstoles. En todos lugares, por todas partes, esa persecución que se inició, tú tenías el control de eso y sabías que era necesario para que ellos predicaran el Evangelio a donde fueran. Señor, te damos la gloria y la honra y ayúdanos en todo. En el nombre de Jesús. Amén.